Quizás no ha podido disfrutar del día a causa de algún problema. O quizás, amén, no tiene la contención de su familia para que lo apoye en sus situaciones particulares. Y para usted todavía no hay una relación personal con Jesús. Quiero decirle que está en el lugar indicado. Aquí tenemos un Dios y Padre que es amoroso, está con los brazos extendidos. Nos estaba esperando para cambiar tu lamento en baile, para cambiar tu tristeza en alegría. Y como decía nuestra hermana Marta, en medio de nuestros problemas y situaciones que no podemos escapar de esa realidad que todos los seres humanos pasamos, podemos contar con una iglesia que nos da el respaldo, que nos acompaña. Somos una gran familia y en esa gran familia quisiéramos incluir a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Hay personas que están aquí porque algún hermano le cursó la invitación y queremos decirle a estas personas, amén, que nos sentimos muy bendecidos, que nos estén acompañando, amén. Yo quiero en este día, para no que usted se sienta como que cuando le decimos personas, usted no es parte de esto. Yo quiero decirlo a esos hermanos nuevos que llegaron hoy aquí entre nosotros, amén. Queremos que usted se sienta en su casa, junto a esta hermandad. Queremos decirle que Dios tiene planes y propósitos con su vida, con todo lo que usted necesita. De seguro, amén, todos los seres humanos tenemos necesidades, pero venimos a aquel el cual puede saciar nuestra alma, nuestro cuerpo, puede sanar nuestras heridas físicas y espirituales. Ese se llama Jesús, nuestro Dios, al cual hemos venido a adorar. Pero toda esta congregación se siente feliz de que usted nos esté acompañando. Esperamos que el próximo domingo lo vuelva a hacer, que nos vuelva a acompañar. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Que se pueda sentir en su casa, esta también en su casa, para la gloria del Señor Jesucristo. Acabamos de llegar con mi esposa de un retiro pastoral ministerial en la ciudad de Mercedes. Y damos gracias a Dios porque pudimos vivir hermosas experiencias donde el Espíritu Santo se movió poderosamente. Amén. Obró el Señor en nuestros corazones, en nuestra mente. Amén. En muchas áreas, y podemos decir que hemos vuelto con las baterías cargadas. Amén. Nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de motivar, de predicar, de ayudar, de acompañar. Amén. Y hay ocasiones que necesitamos que también se nos ministren a nosotros. Amén, donde podamos tener, amén, Dios bendiga a nuestro hermano José Payán, amén, que ha estado con nosotros junto a su esposa, impartiendo enseñanza a nosotros los ministros, pastores, y también la hermana a las esposas, amén, de pastores y ministros, donde hemos podido disfrutar de una hermosa experiencia. El sábado de madrugada cuando salí para allá, amén, salimos a las 5 con mi esposa y no se veía absolutamente nada. Había una niebla que a 1 metro no se veía. Y recién llegando a Mercedes se levantó la niebla. O sea que viajamos, amén, unos cuantos kilómetros y ahí íbamos clamándole al Señor porque con la ruta que se está haciendo de rato no sabíamos si íbamos por dentro o por fuera. Pero damos gracias a Dios que Él nos guardó cuando fuimos, nos guardó cuando regresamos, porque Dios sabía que esta noche tengo que predicarle. Así que en el nombre de Jesús quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 2. En el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Unos versículos de la palabra del Señor. El título de esta lectura bíblica lleva humillación y exaltación de Cristo. Por medio de esta palabra quiere Dios enseñarnos cómo son los procesos de Dios en la vida del cristiano, porque a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la vida cristiana, y cuando nos toca pasar por algunas experiencias a las que nosotros pudiéramos entender que son negativas, muchas personas se retraen, ya no quieren servir a Jesucristo. Vemos cristianos desanimados, amén, porque quizás no le están saliendo las cosas como ellos pensaban. Y el hecho de que estemos en Cristo no quita, mientras estemos en este mundo, dice la palabra del Señor, que vamos a pasar por pruebas. Ahora, los que estamos en Cristo somos muy bendecidos.
Los que estamos en Cristo somos muy bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso damos gracias a Dios, porque a causa de la humillación y exaltación de Cristo, hoy nosotros tenemos grandísimas bendiciones que no éramos merecedores, pero por Cristo, amén, hoy somos herederos de todas esas bendiciones. Así que en esta noche Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar. ¿Cuántos desean que Dios le hable? Amén. Amén. Si lo desea, Dios lo va a hacer. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si puede darle un fuerte aplauso a la gloria de Dios, porque hemos venido a adorarle y a bendecir su nombre. Pueden ocupar sus lugares. La palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El apóstol Pablo, amén, lo que está tratando es de presentar las normas del vivir cristiano. Los cristianos tenemos una forma de vivir que están basados en las normas que nos da la palabra del Señor, amén, y las normas que nos da la palabra de Dios como cristianos es para que nosotros lleguemos a conocer la mente y cómo piensa Cristo. Cuando aprendemos a conocerlo al Señor y saber cómo Él piensa, amén, la base de esto, el apóstol Pablo, él desarrolla un argumento, amén, profundo, pero también de forma muy práctica. Si algo tenía el apóstol Pablo, aunque era muy elocuente en la palabra de Dios, presentaba la palabra de Dios de una forma práctica, amén, en las situaciones cotidianas de la vida, para que las personas podamos saber, amén, vivir en convivencia con las demás personas. La vida cristiana, hermanos, no es por imitación. Nosotros siempre escuchamos una expresión: tenemos que imitar a Cristo, amén. Pero a Jesús tenemos que ir más allá que la imitación, porque hay algunas personas, amén, especialmente aquellas personas que no respaldan lo que dicen con lo que hacen. Y esto nos lleva a nosotros los cristianos, que muchas veces podemos decir muchas cosas bonitas relacionadas a la palabra del Señor, pero nuestra vida, la que es lo cotidiano, tiene que respaldar las cosas que nosotros decimos, las de Cristo. Por lo tanto, si hay alguien sí que tenemos que imitar, amén, es a Cristo. Pero no solamente en ese sentido de imitar, porque cuando alguien hace algo por imitación, muchas veces no le ponen sentido real, amén, de lo que está haciendo. Amén. Hacen lo que el otro hace, pero el otro sabe por qué lo hace. Y tiene un sentido. Ahora, cuando la persona se apropia de algo, como en el caso de conocer la mente y el pensamiento del Señor,
El Señor nos llamó a nosotros a impartir y a transmitir. Amén. Lo que tenemos nosotros dentro y lo que decimos se tiene que reflejar en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra forma de andar, de hablar y todo lo que hacemos. Amén. Si tenemos a Jesús, nuestras palabras tienen que ir acompañadas con nuestro accionar. Así que si digo que amo a Dios, también tengo que amar al hermano. Paz de Cristo. Aquí la palabra de Dios en esta noche, amén, nos quiere llevar, dice, a la humillación y exaltación de Cristo. Pero para que podamos nosotros entender la palabra del Señor y cómo debe ser el vivir de un cristiano, amén, tenemos nosotros que primero entender que ninguna de las cosas de Dios pueden ser manifiestas en nuestra vida desde el lugar del pensamiento y la acción de Dios, si no es por medio de su Espíritu Santo. Lo que es carne, carne es. Pero lo que es el Espíritu viene de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos sentir. Aquí dice, amén. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y luego dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo, amén, cuando escribió esta carta estaba preso, pero él le decía a los hermanos, si quieren, amén, todo esto que acabo de mencionar pueda completarse, no solamente en ustedes, sino que también va a ser mi gozo, porque era Pablo el que les había predicado a aquellos hermanos de Filipo, y dice, si ustedes quieren completar mi gozo, sientan lo mismo. Por eso el Espíritu Santo, cuando vino, dice que eran todos de una misma mente y un mismo sentir. Hay veces que Dios quiere manifestar de su gloria y de su poder sobre la iglesia, sobre nosotros, pero estamos teniendo sentimientos encontrados, no solamente en lo particular, sino muchas veces hasta con el que tengo al lado. El apóstol dijo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuántos están sintiendo al Señor en esta noche? Aquí el apóstol nos dice, él estaba privado de libertad, pero él dijo, mi verdadero gozo de saber que lo que he hecho no ha sido en vano, amén, es cuando Dios actúa en la vida de una persona. Dios no es religión, Dios es estilo de vida, Jesús es un estilo de vida. Y el apóstol dijo que la manera de que podamos sentir y mostrar es por medio de la unidad del Espíritu, la unidad de pensamiento, que podamos pensar como Cristo. Por eso en otro pasaje dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y cuando estamos unidos en unidad, en un mismo sentir, las diferencias empiezan a desaparecer. Amén. Si nos unimos en propósito en esta noche para adorar y alabar al Señor Jesucristo, que debe ser nuestro estilo de vida, que lo aprendemos por medio del pensamiento y saber cómo piensa Dios, eso nos lleva a la unidad que nos permite recibir de otros diferencias. Amén. Tenemos diferentes dones. Podemos apreciar lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos, a los corintios, aleluya, que para tener la mentalidad del Señor tenemos que tener un principio básico, que es la fe, para que a través de la unidad del Espíritu, la fe en nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros aceptarnos en nuestras diferencias. Paz de Cristo. El que tienes a tu lado es diferente a ti. En ocasiones piensa diferente a ti. Tiene diferentes gustos. Y cuando venimos a Jesús, amén, Dios nos da dones, reparte dones y ministerios diferentes. Y esa diferencia, ¿cómo hacemos para vivir? Amén. Con tanta diferencia, es que eso se logra por medio de la unidad del Espíritu.
Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, dijo el apóstol, me gozo que todos estén sintiendo lo mismo. Aquí hay diferentes dones, aquí hay diferentes ministerios, tenemos diferencias en muchas cosas, pero hay algo que nos une y es Jesucristo, al cual hemos venido a adorar. Yo no sé si eres de Peñarol o de Nacional, si ganó o perdió. Los que estamos aquí somos de Cristo. En esa unidad queremos amarnos en nuestras diferencias, porque queremos llegar a sentir todos una misma cosa. Ya me metí en problemas con Peñarol y con Nacional, paz de Cristo. Pero lo dejamos ahí, porque hasta esas diferencias a veces hacen que los cristianos andemos todos enojados. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Nuestro reino es del cielo, pero no somos fanáticos. Amén. Somos prácticos. Pensamos como Dios. Bueno, el cuadro nuestro es el de Cristo, hermanos. Es su iglesia. El versículo 3, recuerde que el texto comienza diciendo humillación y exaltación de Cristo. En el versículo 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Amén. Podemos confirmar y afirmar, amén, que muchas dificultades que muchas veces pasamos los cristianos y existen entre los cristianos, no se trata de temas doctrinales, porque sabemos que Jesucristo es Dios, que recibimos el Espíritu Santo, amén, creemos en el arrebatamiento, en la resurrección de muertos, amén, creemos la doctrina, pero muchas veces existen diferencias entre nosotros. Paz de Cristo. Amén. ¿Creen ustedes que puede haber diferencias? Claro que sí. Amén. El apóstol Pablo, él decía, estaba preso, le había enseñado a los hermanos si hay algún gozo en esto, si hay alguna consolación, sientan todo lo mismo. Pero él sabía que allá afuera las personas de diferentes edades, capacidades, medios económicos y sociales, pero el apóstol, amén, les exhortaba, porque nuestra misión aquí en la tierra es mostrar a Cristo. Y lo vamos a hacer a través de su iglesia, de nuestra vida espiritual, de nuestros hermanos. Pero como somos parte de un reino, amén, al cual Dios nos ha elegido, en la obra de Dios todos hacemos cosas. ¿Verdad que sí? Y si hay alguno que no está haciendo, lo invito a que se involucre en las torcas, en los varones, en los jóvenes, en las comisiones que hay en la iglesia, que evangelice, que comparta a Jesucristo. Todos tenemos una misión, amén, un trabajo, una tarea que hacer. Ahora dice que el apóstol, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Hay problemas y dificultades, predicamos hace unos días de hacer morir el alma, de que hay algunas dificultades que se dan, amén, en nuestro relacionamiento, en el compartir, el hablar con personas o trabajar juntos, que están basados en nuestras pasiones y sentimientos humanos. Los uruguayos somos muy apasionados, paz de Cristo, y nos jactamos, amén, de decir, lo que pasa es que yo soy así porque tengo sangre charrúa. ¿Quién te dijo eso? Amén. Nuestros ancestros terrenales aquí quizás fueron charrúas, pero amén, a causa de eso, de nuestras pasiones y sentimientos humanos, muchas veces lo que hacemos no lo hacemos con el fin correcto, sino que lo hacemos por envidia o por rivalidad, amén, y esas cosas provocan conflictos. Amén. Todo lo que hacemos, amén, es para Cristo. Yo no sé para quién le cantaste hoy. No sé si el que está al lado tuyo afina o no afina, paz de Cristo. Porque bueno, algunos tendríamos que afinarlo desde la oreja, paz de Cristo, hermano. Pero hay algo que nos une, y es la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Ahora, si yo voy a cantar algo especial, es para Cristo. No es por rivalidad, porque el domingo pasado, amén, el hermano, la hermana pasó y cantó, yo también tengo que cantar. La aplaudieron a la hermana, me tienen que aplaudir a mí. No, todo lo que hacemos, amén,
no debe ser impulsado por sentimientos humanos o por pasiones humanas, porque estas cosas provocan conflicto. Paz de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Si seguimos el consejo del apóstol Pablo, amén, nuestro accionar como cristiano debe ser no destructiva. Todo lo que hago debe de contribuir para alguien. Por eso yo siempre digo, si no tiene nada que decir, pues no diga nada. Pero no le diga a la hermana, qué gorda que estás. Porque la hermana está luchando con la dieta y no puede bajarle kilo. ¿Qué le voy a decir el pastor, hermano? Paz de Cristo. Ahora, cuando hacemos las cosas desde una posición o un lugar destructivo, eso genera rivalidad, genera conflictos, y por eso el apóstol Pablo nos pedía que nosotros pudiésemos pensar como Jesús. Dijo el hermano Enzo en su testimonio, amén, que algunos dicen, estás loco, mire si Dios va a pensar en la naturaleza o en sus animales. Dios fue el que hizo todas las cosas. El domingo pasado predicamos que hizo hablar una burra, hermanos. ¿Qué no va a poder hacer? Teníamos en la iglesia hace muchos años un hermano, amén, Claudio Yaque, que criaba vacas. Y cuando se le enfermaban las vacas, él iba y le ponía las manos a las vacas y decía, Señor, tú necesites a ella. Me dan la leche para mi familia, yo no tengo para pagar un veterinario, Señor, sánala. ¿Qué creen ustedes que Dios hacía? Se la sanaba. Ahora, aquí la palabra del Señor dice que nosotros debemos de seguir el consejo del apóstol Pablo, que nuestro actuar debe ser constructivo. Cada vez que se cruce con alguien, dígale algo bonito. Anímelo, motívelo, piense como Cristo. Imagínense que Cristo nos hubiese visto, amén, en persona a nosotros, y cuando llegamos nos hubiese dicho, pero tremendo pecador está llegando. Vemos que no. Él construía con sus palabras, buscaba la unidad, y de esta manera evitamos problemas, envidias, conflictos, que muchas veces, muchos de los problemas entre los cristianos se resolverían si buscamos la unidad de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Tenemos diferencias? Claro que sí. Yo quería que el pastor cantara tal corito. Amén. Me enojo. No, todo es para alabar a Dios. Así que hay algunos creyentes en este tiempo que cuando hacen algo esperan ser reconocidos. Amén. Alguien puede ir a la Biblia, aquel que le gusta leer la Biblia, y dice, sí, la palabra de Dios dice que tenemos que reconocer a los que trabajan. Sí, es un consejo que nos da la palabra de Dios. Ahora, cuando comenzamos a trabajar por Cristo, amén, cuando hacemos algo por el Señor, nosotros debemos de saber, amén, que nuestras acciones, trabajos, méritos y todas las cosas que nosotros hacemos, no es que estoy buscando un protagonismo. ¡Qué bien predicó, pastor! Yo sé que predicó bien. No, hermano, es para el Señor Jesucristo. ¡Qué bien que tocaste, Mati! Yo paso eso. No, es para el Señor. Y cada cosa que hacemos, buscamos el vínculo de la unidad. Buscamos el crecimiento y llegar a pensar como Cristo, que Dios mostraba su amor y su misericordia para con todos. Amén. Y lo hizo también con nosotros. Ahora, si tú lo que haces por Cristo lo haces buscando ya el reconocimiento, amén, ¿necesitamos acaso los cristianos ser reconocidos, halagados y elogiados por lo que hacemos? Aleluya. Porque si lo hacemos, amén, desde el lugar a entender que lo hacemos por gratitud y amor a Dios, que todo lo que podemos contribuir en su reino nunca pudiera pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que a la hora de hacer algo por Cristo, desde el lugar donde te toque, y si no tienes un lugar, vamos a buscar, porque es una honra cuando Dios nos elige para que hagamos algo por su reino. No debemos hacerlo nosotros esperando halagos o elogios, amén, por lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo también escribió a los Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Yo soy un administrador solamente en este lugar. Amén. Dios me eligió para que sea el pastor de esta iglesia. Pero el diablo siempre busca la manera de minar nuestra mente y nuestro corazón, que a la hora de trabajar para que esta iglesia crezca, ¿cuántos quieren que esta iglesia crezca? Damos gracias a Dios porque cada vez hay menos sillas vacías. Amén. Y si esto sigue así, vamos a tener 2 cultos los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo lo que yo hago no debe ser para buscar ni halago ni reconocimiento, porque yo tengo que entender que lo que hago tampoco es por rivalidad. Cuando hago algo no del corazón y lo hago desde una condición de rivalidad, porque alguien contribuyó, porque alguien hizo, porque alguien esto aquí, no. El apóstol Pablo dice, y todo lo que hagáis, cantar, orar, ofrendar, diezmar, evangelizar, orar por los enfermos, predicar, todo lo que hagas, absolutamente todo, dice, amén, hacerlo de corazón. En el día de ayer hablaba con alguien. Las redes sociales son hermosas, hermano. A ustedes están espirituales hoy. Todos andamos ahí. Miramos cultos, predicaciones. Amén. Y les pido que compartan las predicaciones que estamos aquí para que puedan muchas personas alcanzar la palabra del Señor. Comparta con sus amigos, con sus familiares. Amén. Mándenle las predicaciones, amén, que se integren al canal de la iglesia para que ellos también, el Señor los empiece a tocar allá y luego regresen algunos y otros vengan por primera vez a este lugar. Ahora, alguien me hizo reír ayer y me dice, me estaba mirando en un culto que se transmite en vivo, este culto lo transmitimos en diferido, y dicen, llegó la hora de la ofrenda. Y estaban pasando todos los hermanos a poner la ofrenda. Y alguien que estaba mirando, es familiar, es cercano, por eso le dijo a eso, a esta persona eso, le dijo, hey, cuando vayas a ofrendar, pone una sonrisa. Porque Dios ama al dador alegre. Porque cuando pusiste la ofrenda y te diste vuelta, amén, estabas, no le voy a decir con cara de qué, pero estabas con cara mala, las de Cristo. Entonces, todo lo que hacemos, si saludo a mi hermano, lo hago de corazón. Y si, amén, canto al Señor, lo tengo que hacer de corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Hasta cuando ofrendamos, cuando traemos nuestras ofrendas al alfolí, la palabra del Señor dice que tenés que hacerlo del corazón. Amén. No por obligación, porque Dios ama al que da alegremente. Y por eso nos da el consejo el apóstol. Antes dice, el primer día de la semana, aparta lo que le vas a dar a Dios, para que cuando llegues al culto no tengas la excusa de no puse porque amén, no tenía cambio. La palabra del Señor dice, el primer día de la semana, aparta lo que le vas a dar al Señor, cosa que cuando vayas no tengas problema y sea del corazón. A ella no le gustó tanto, paz de Cristo. Si va a hacer algo, hágalo desde el corazón. Aleluya. Todo lo que hagamos, lo hacemos del corazón, desde el corazón. Y lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Algunos pueden decir, no, si Jesús baja y me dice lo que yo tengo que hacer, amén, entonces yo lo voy a hacer. Dios puso a sus siervos. Amén. Él nos llamó a nosotros para hacer la tarea. ¿Y cuántos creen que Dios me usa y habla a través de mí? Amén. Pero todo lo que usted hace, todo el cántico, todo lo que usted hace en la obra de Dios es para el Señor. Y eso va a traer crecimiento a la iglesia, va a traer unidad a la iglesia, no va a existir rivalidad entre nosotros ni conflicto, porque la unidad del Espíritu Santo está buscando eso en la iglesia. Esta iglesia está en crecimiento y el diablo lo está viendo y quiere generar divisiones y conflictos, pero que el Señor nos lo reprenda. Aquí todo lo que hacemos, denle un fuerte aplauso, pero denlo del corazón y déselo para el Señor. Amén, porque todo, absolutamente todo, es para Él. Recuerde que
intención de Pablo al escribir esto, al mostrar la humillación y exaltación de Cristo, es que nosotros lleguemos a conocer la mente de Cristo y saber cómo piensa Él. Cuando un cristiano sabe cómo piensa Dios, entonces actuamos en consecuencia a nuestro pensamiento. La palabra de Dios dice que tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Amén. Si una persona se la pasa hablando cosas negativas y pensando locura, amén, va a entrar en una depresión. Va a entrar en una situación negativa, porque tal es el pensamiento, lo que usted está pensando, amén, llega en un momento a controlar su vida, su cuerpo y sus acciones. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Amén. La palabra de Dios, no mirando cada uno lo suyo propio, amén, sino cada cual por lo de los otros. Cuando miramos este pasaje, amén, nos preguntamos para qué descendió nuestro Señor Jesucristo de su gloria, de allá del cielo a la tierra. Y cuando analizamos toda la información que nos da la palabra de Dios, Jesús descendió por los demás. Él estaba muy cómodo en su trono. Él no necesitaba venir. Pero Él vino por la humanidad, vino por los demás, vino por nosotros. Amén. Ahora, si Jesús vino por las personas, por nosotros, por los demás, nosotros también deberíamos formularnos la misma pregunta. Amén. ¿Para qué nos eligió el Señor? ¿Y para qué, amén, hemos sido llamados? Y la palabra del Señor dice, para proclamar el Evangelio y alcanzar a otros. Entonces, la vida de Jesús se incorpora a nuestra vida, y así como Dios, amén, teniendo todos aquellos atributos, Él, amén, vino hasta la tierra, no mirando lo de Él, sino los de los demás. Hoy el Señor llama a la iglesia para que no estemos distraídos y sepamos que no es que Dios me eligió del mundo porque yo era el mejor, era el perfecto. No, me eligió, perdonó mis pecados, me dio vida nueva y me ha dado un propósito en mi vida, y es que ahora yo vea a los demás como Jesús me vio a mí. Qué bueno que es Dios. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué debería ser así? Porque debemos de tener la mente de Cristo y saber cómo Jesús piensa, y por eso actuamos de esa manera, a favor de los demás. No mirando cada uno lo suyo propio, sino, dice, cada cual también por los otros. ¿Comiste hoy? Ora por los que no tienen comida. ¿Tienes una cama y una casa donde descansar? Ora por los desamparados. Amén. Estás bendecido de parte de Dios, pues dale la gloria al Señor. Pero acuérdate, amén, que no tienes que pensar solamente por lo tuyo propio, sino que en la mente de Cristo tenemos que llegar a pensar como Él y también buscar el beneficio de otros. Paz de Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Aleluya, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Ahora nos pensamos, ¿qué fue lo que caracterizó, amén, la mente de Cristo para que lleguemos a pensar como Él? Amén. ¿Qué fue lo que pensó Dios, que dice que bajó desde los cielos? Lo que Dios pensó fue en la humanidad, fue en nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo, amén, a los Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. El apóstol dice que aunque él estaba privado de la libertad, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A cada uno Dios nos llamó porque vio que tenemos vocación para una cosa, y es compartir a Jesucristo. Así que como iglesia, y vamos a escuchar, y de mí van a escuchar muchas veces, porque esta iglesia se tiene que munir de un espíritu evangelístico. Estamos bendecidos, estamos cómodos, pero no buscamos el bien solamente
nuestro, sino que tenemos que pensar en otros que no tienen esas bendiciones que tenemos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, estando privado de la libertad, dijo: yo pues preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados. ¿Cómo podemos andar dignamente en la vocación que hemos sido llamados? Pensar como Dios. Que Dios ilumine nuestros pensamientos. Y sigue diciendo, amén, tenemos que andar con toda humildad. Dígale a su compañero: tienes que ser humilde. Aleluya. Con toda humildad. Venimos predicando que tiene que morir el yo, que tiene que morir muchas cosas en nuestra vida que gobiernan. Amén. Leímos anteriormente que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Y nos dice: con toda humildad tenemos que andar con mansedumbre. Y aquí, en lo que decía, que debemos nosotros, amén, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Amén. ¿Cómo andamos? No te soporto. Paz de Cristo. Tienes que soportar. Amén. Soportándoos los unos a los otros. ¿No sabía Cristo cuando nos hizo entrar en esta familia de la fe que éramos diferentes? Amén, que teníamos muchas diferencias. Claro que Dios lo sabía. Pero la palabra de Dios dice que así como Cristo, miren, Jesús, el Rey del universo, sabía todo, tenía todo el conocimiento y tenía que soportar la gente. Porque Él, amén, lo hacía desde un lugar, no se jactaba de su conocimiento, amén, aunque Él es Dios, amén, estaba en la tierra, en su humanidad. Le podía decir a algunos: pero ya, cállense, ustedes no saben con quién están hablando. Sin embargo, dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto refleja, esta palabra refleja la humildad de Cristo. Paz de Cristo. La amabilidad y paciencia, tolerancia, debe de describir en nosotros que nosotros pensamos y actuamos como Cristo. Esto es la vida cristiana. Porque a veces pensamos que la vida cristiana está determinada por cosas exteriores, por situaciones. Amén. Es importantísimo no dejar de congregarnos, alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero lo que realmente describe, amén, la manera de pensar y lo que Dios nos llamó a nosotros a dar, debe ser nuestra humildad. ¿Cómo andamos con nuestro ego? Amén. Que Dios nos haga humildes. Amén. Y le dice al del costado: y que te haga manso. Porque hay algunos que son muy humildes, pero de manso, la sangre de Cristo nos cubre, hermano. Que Dios nos ayude. Con humildad, los verdaderos cristianos que piensan y llegan a conocer la mente de Jesús, amén, reflejan humildad, o reflejamos humildad cuando dicen amén. Reflejamos amabilidad. Los cristianos tenemos que ser amables. Amén. El mundo cada vez está más antipático. Amén. La gente ya no es atenta, ya no es cordial, ya no es educada. Pero los cristianos, amén, debemos de caracterizarnos y reflejar a Jesús en nuestra vida a través de la humildad. Y recuerde que cuando hablamos de la humildad de Cristo, no se trata de que usted tenga poco, o que su ropa no sea muy elegante ni de marca. No se trata de eso. La humildad de Cristo pasa, amén, por otro lugar, y es lo que el Señor quiere reflejar en nuestra vida cuando llegamos a entender la mente de Dios. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos pudieran nutrir lo que estamos diciendo. Amén. Si tú tienes sabiduría y hablas con alguien que no tiene sabiduría, muestra humildad. Amén. No se encontró usted con alguien que es muy elocuente en palabras, amén, y no lo deja hablar. A mí no me vas a decir: yo soy esto, soy lo otro. Pues gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que el sabio acomoda todas las cosas
Con el sabio habla sabiduría y con el que no tiene, amén, sabiduría se acomoda. Eso se llama humildad. Paz de Cristo. Y por eso dice que la manera de reflejar a Jesús y cómo piensa Él es a través de la humildad, la amabilidad. Vamos a pedir al Señor que esta próxima semana que comienza hoy, amén, vamos a ser más amables. Paz de Cristo. Seguro que algunos se van a sorprender y va a empezar en la casa. Amén. ¿Y a vos qué te pasa? Que te levantaste todos los días con no decís ni buen día y ahora estás tan amable. Buen día, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? Algunos lo van a mirar raro. Amén. Y vas a salir a la vereda. Buen día, vecino. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Aleluya. Amén. Crea, hermano Robert. Crea. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo anda, vecino? ¿Necesita algo? Amén. Lo que está en mi alcance, menos plata. No, plata también, para que Cristo. Aleluya. Paciencia. ¿Cómo andamos con la paciencia? Amén. Vivimos en un tiempo donde las cosas son todas muy rápidas. Amén. Nos quedamos sin señal. Ya empezamos a... Mira, amén. Ya, que esto no funciona y que me quede sin señal, que estamos así. Amén. Y si falla algo, cero paciencia. El cristiano se debe de caracterizar por tener paciencia. ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros? Hay algunos que pasó años esperándolo. Amén. Y hay gente que estuvo orando y ayunando hasta que allá un día dijo, bueno, ahora sí le voy a hacer caso a Dios. Amén. Y cuando vino, por eso en esta iglesia siempre estamos preparados para recibir personas y para que aquellos que por ahí se han detenido un poquito, cuando vengan, está prohibido decirle aquí, por fin apareciste. No. Oh, ahora sí apareciste. ¿Qué te debe andar pasando? No. Nosotros con paciencia, con amor, con humildad, amén, con amabilidad y tolerancia. Cuando lo veamos, vamos a usar de toda nuestra amabilidad. Dios te bendiga, está orando por ti. Amén. Aquí está mi silla, paz de Cristo. Porque si este templo, amén, si hoy llegaran 20 personas y todos los que ya tenemos tiempo en la iglesia estamos bien sentados, ¿qué tendríamos que buscar nosotros? ¿El bien nuestro o del otro? El del otro. Bueno, usted lo ha dicho. Ahora cuando lleguen esas personas, que su oído escuche lo que usted acaba de decir. Porque cuando usted vea que el hermano Pablo anda buscando y no, amén, y anda con alguien nuevo, usted ni diga nada, se levanta, hermano Pablo, aquí está el lugar. Buscamos el bien del otro. Nosotros ya estamos salvos, ya estamos bendecidos, ya estamos sanos, Dios nos ha prosperado, tenemos paz, tenemos gozo, las bendiciones de Dios están sobre nuestra vida, pero ahora nos toca llegar a pensar como el Señor, con humildad, y si me tengo que quedar parado, gloria a Dios, porque todo lo que hago es para Cristo. Aleluya. No porque a mí me tenían que dar el lugar, no. Amén. El que se merece todo lugar es Cristo, hermano. Tolerancia, estas cosas describen para nosotros lo que es la mente y la forma de pensar de Cristo. Que Dios nos ayude. Tratamos que esta iglesia marque la diferencia. Amén. Yo sé que los cultos fogosos, amén, ya el Señor los envía en sus momentos. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que llegar a pensar como el Señor, con un corazón de humildad, de amabilidad, de paciencia, de tolerancia, amén, como nuestro Señor Jesucristo. El verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. En ningún momento Jesús manifestó pena, amén, amargura por tener que haber venido, amén, a la tierra a interceder por nosotros. En ningún lugar dijo Jesús, ay, que estoy triste, me hubiese quedado allá en el cielo con estos cabezas duras, perdón hermano, con estos testarudos, paz de Cristo. Amén. Y mirá, todos les predico, los quiero, amén, bendecir. No, Dios nunca se quejó.
La palabra del Señor dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él descendió a la tierra con alegría. ¿Y cuál era la alegría? Que Él iba a entregarse y a morir por ti y por mí. Así que cuando hacemos algo para el reino del Señor, para que alguien se convierta, para que alguien se salve, hacelo con alegría. Hacelo con alegría. No como la persona que puso la ofrenda y estaba con cara difícil, Padre Cristo. Aleluya. Con muy serio. No, con alegría. Jesús nunca dijo, que tengo que morir por esta gente, que son unos ingratos. El escritor a los Hebreos nos dice, amén, que Jesús emprendió el camino hacia la cruz, Hebreos 12:2, por el gozo que le esperaba. Jesús iba gozoso a la cruz. Él sabía de los padecimientos, pero Él no le importó dejar su trono de gloria, porque el gozo que Él sentía por salvarte a ti y a mí y darnos perdón de pecado y vida nueva y bendición era más grande. Si tienes que padecer o sufrir por Cristo, gózate y alégrate, porque el Señor lo hizo primero por nosotros. Dáselo fuerte para Cristo. Jesús tenía en claro para qué había sido enviado. Amén. Para entregar su vida por los demás. Y en un momento en Hebreos 17, parte del versículo dice, Él lo expresó, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, por difícil o en ocasiones quizás no la llegamos a entender en su totalidad, lo hacemos con alegría. Amén. Entonces Él vino a esta tierra con alegría. El Señor dejó el cielo, dejó sus privilegios, dejó todas esas cosas. Amén. Porque Él tenía un propósito. Y el propósito es que tú y yo fuéramos rescatados de la esclavitud. Amén. Que Satanás nos tenía, nos ha hecho libre. Así que ahora yo le sirvo a Cristo con alegría. No quejándonos. Que tengo que ir al culto, que el pastor se le antojó ayuno, no, con alegría, entendiendo la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando habla que el Señor se despojó a sí mismo, lo que nos dice la palabra de Dios, que Él nunca dejó de ser Dios. Él lo que se despojó fue de los privilegios. Amén. Él se hizo hombre en nuestra semejanza. Aunque Él era Dios cuando se manifestó al mundo, nunca dejó, amén, que no era parte de lo que era conocido como la deidad de Dios, Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo derramándose en nuestros corazones. Pero Él, amén, quiso estar en nuestras semejanzas. Así como nosotros estamos limitados en muchas cosas, así vivió Jesús, dejó sus privilegios, amén, y vino en nuestra forma, en nuestra semejanza. Y dice la palabra del Señor que aunque Él en su humanidad tenía limitaciones, comía, se cansaba, tenía sueño, amén, Él siguió siendo Dios. Sin embargo, no se valió de eso, sino que voluntariamente Él quiso hacer todo eso por nosotros. ¿Cómo puede ser un Dios tan grande y tan humilde? Amén. Es que ese es el ejemplo que Dios nos deja a nosotros. Él continuó todo el tiempo siendo Dios. Él estaba ya en su trono y estaba aquí en la tierra. No fue menos Dios porque estaba aquí en la tierra entre nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios se despojó de sus privilegios por amor a nosotros. Así que tienes que sentir cuánto te ama Dios. Porque cuando alguien no entiende el amor de Dios o no ha experimentado el amor de Dios, amén, con facilidad lo cambia, con facilidad se olvida de Él. Pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor se despojó de sus privilegios y de su deidad por amor a nosotros. No merecíamos tanto amor, que Dios mostrara ese amor para con nosotros, pero Él lo quiso hacer de esa manera. El apóstol Juan, amén, escribió en el capítulo 1,
Amén. Versículo 1. Todas estas cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo, de los hombres, perdón. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Todas estas cosas maravillosas estaban en Cristo, pero Él quiso despojarse de esas cosas para que, por lo que dice la palabra del Señor ahí en el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto, un Dios tan grande, se humilló tanto. Él descendió a las partes más bajas de la tierra por ti y por mí. Y por eso dice la palabra del Señor en el título que usted tiene en su Biblia: exaltación, humillación y exaltación de Cristo. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, estando en nuestra misma condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros hemos pasado por experiencia que nos han humillado personas o frente de otras personas. Es verdad que no nos gusta. Paz de Cristo. Muchos hemos pasado, y quizás hay alguien aquí que está pasando la experiencia en su familia, en su matrimonio, en la sociedad, amén, por experiencias de humillación que otras personas ejercen, amén, sobre tu vida. Pero la palabra de Dios dice que en esos casos, amén, aunque nosotros hemos sido humillados, no nos hemos humillado nosotros mismos. Hay diferencia. Dice que Jesús se humilló a sí mismo. Él decidió humillarse por nosotros. Cuando alguien nos humilla a nosotros, nos sentimos terriblemente mal, pero no es lo mismo. No fueron las mismas circunstancias. Quizás otra persona te humilló, pero la palabra de Dios dice que Él se humilló a sí mismo. Imagínese en Dios que creó el universo hacerse en nuestra semejanza, en un cuerpo limitado que no tiene poder, que la carne puede más que el espíritu en ocasiones. Sin embargo, Dios tomó esa forma. Amén. Y aunque la transgresión y la muerte, el pecado entró por el primer Adán, dice la palabra de Dios que el plan original de Dios era que el hombre nunca muriera. Y por eso cuando entró el pecado y entró la muerte, Dios tomó intervención y no le importó humillarse. Amén. Él se despojó de sus privilegios y vino a las partes más bajas para buscarte a ti y a mí, que estábamos en pecados y delitos. Ahora, si ese es el ejemplo, amén, que el Señor nos ha dado, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Quieres bendición de Dios? ¿Quieres que el Señor renueve su Espíritu Santo en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en prodigios y milagros? No nos queda otro camino que es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. No podemos llegar con espíritu de altivez, de arrogancia, amén, delante del Señor, sino que dice que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con un corazón contrito y humillado. Yo llegué a este culto y le digo al Señor, y no me da vergüenza: te necesito, Señor. Necesito que me cuides, que protejas mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi salud. Necesito, no importa que la gente me diga que soy loco, y si me tengo que postrar delante de tu presencia para que salves mi casa, mi familia, me tiro en el piso, Señor. No me importa humillarme, porque un corazón por ti iluminado, Dios no lo desprecia. Cristo lo hizo por ti, por mí primero, se humilló hasta lo sumo. Amén. Jesús no tenía miedo a morir. Él deseaba hacerlo. Amén. ¿Por qué? Para salvarnos. Amén.
y para que todos los que en Él crean y depositen su fe en Él sean salvos. De una forma práctica, no hay que complicarle la salvación. Amén. Jesús murió por ti y por mí en la cruz, derramó su sangre y a través de su sangre tenemos remisión de nuestros pecados. Ahora, dice la palabra de Dios que la experiencia que Jesús pasó fue humillante. A veces, miren cómo necesitamos pensar como Cristo. Venimos a la iglesia. Yo pregunté hoy, amén, no soy de preguntar, pero hoy pregunté a propósito, ¿cuántos quieren que Dios les salve? Ustedes dijeron que amén. Ahora, muchas veces Dios, que conoce tu problema y sabe la causa de tu conflicto, de tu dificultad, y aunque tú lo sabes, no quieres que te digan que estás equivocado. Amén. ¿Qué hace Dios? Suelta palabra de aquí y tú te sientes expuesto, te sientes humillado. Amén. Dice, miren, ¿quién se cree el pastor para decirme? No es el pastor, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y muchas veces en nuestra humanidad, aunque necesitamos de Dios, no ponemos nuestra confianza a través de la fe en Él y tampoco queremos humillarnos. No quiero que se enteren que estoy pasando problema. ¿Qué quieres? ¿Vivir con tu problema o quieres irte libre? No quiero que se enteren que estoy enfermo. ¿Qué quieres? ¿Vivir con esa enfermedad o humillarte delante del Señor y decirle, Señor, te necesito? Que me sanes, que sanes mi casa, mi familia, mi economía, Señor, que salves a ese que está atado en vicios, en drogas, en conflictos, Señor. Me humillo. No. Algunos dicen, sí, Dios sabe todas las cosas, pero la palabra de Dios dice que tenés que pedirle y tenés que humillarte. Depositamos nuestra confianza en Él y nos humillamos. ¿Quieres que Dios te use más? Humíllate o humillémonos bajo su poderosa mano. Amén. ¿Quieres ser canal de bendición para otros? Humíllate. Amén. Y Dios nos va a enviar a hacer la tarea. Y cuando alguien te diga, pero sos un genio. Amén. Todo lo que haces es bien. Tú vas a ser humilde. No es mío. No es mío, es de Dios. Amén. La gloria es de Él, dijo el hermano Enzo. Amén. Yo todo le doy la gloria a Dios, le dieron honores y títulos, gloria a Dios, eso nos acaricia el corazón y el alma, amén, pero la gloria es de Cristo, amén. Recuerdo que en las primeras veces de las charlas que tuve con el hermano Enzo hace muchos años, amén, Dios puso en mi corazón de decirle algo. El hermano Enzo sabe que usted quizás no dimensiona los planes que Dios tiene para usted. Y Dios me dice a mí que usted se mantenga íntegro, pero que en la medida que Dios lo vaya haciendo subir los escalones, que Dios lo va a llevar a lugares impensados, usted nunca se olvide de darle la gloria a Dios. Amén. Y Dios bendiga a nuestro hermano Enzo, lo felicitamos. Amén. Esta iglesia se siente bendecida, amén, de tener un escritor. Hoy está haciendo, amén, diferentes libros. Dentro de un tiempo vas a empezar a escribir libros cristianos también, que van a bendecir vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora salimos a ganar. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un escritor y con honores. No, la gloria es de Cristo. Van a venir otros con iguales o más o menos capacidades. Amén. Pero cuando estamos aquí, somos todos iguales. Porque la gloria es Cristo. Toda la gloria es para Él. Pensamos como Cristo y conocemos la mente de Cristo. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. No hay otro camino a la exaltación. No hay otro camino a que Dios nos lleve a nuevos niveles si no es por el camino de la humillación. Amén. Porque si empezamos a meternos nosotros la gloria de todos los éxitos que Dios nos concede, dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Amén. Dios lo exaltó a lo sumo porque Dios humilló a lo sumo. Él decidió humillarse por cada uno de nosotros. Amén. Y aunque sabemos que Él es Dios, estaba en el cielo y estaba en la tierra, pero en la condición humana dice que Dios también lo exaltó a lo sumo. Amén.
lo puso en el lugar más alto. Dios nos hizo a nosotros sus hijos para que estemos arriba y no abajo. Dios tiene promociones para tu trabajo, para tu vida, para tus éxitos, para tu casa. Dios te quiere poner en el lugar que tú te mereces. Él te quiere exaltar y que Satanás sea avergonzado en el nombre de Jesús. Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Aleluya. El propósito supremo de Dios es que Jesucristo sea glorificado. Por eso dice, amén, que Dios no solamente es glorificado en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y para que el nombre del Señor sea glorificado, amén, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre que tenga más poder que el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús hay milagros, hay sanidad, hay liberación, Dios reprende demonios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios lo ha exaltado a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús, diga Jesús conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese nombre que se le fue dado, el cual es sobre todo nombre, amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. No hay autoridad, no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Y el poder más grande que existe en el universo es el nombre de Jesucristo. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que delante de ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Los ángeles, amén, dice que se postran delante de Dios y le adoran, y le adoran. Amén. Hay veces que el Señor nos está pidiendo que nos rindamos en algunas áreas de nuestra vida y no lo estamos haciendo. Dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. La palabra Jesús significa Salvador. Amén. Jesús es el Salvador de los que están en el cielo, en la tierra, amén, y debajo de la tierra. Tenemos esperanza en Cristo. Y damos gracias a Dios por eso. La palabra de Dios dice que por medio de Él, amén, Él quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas, así aquellas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 20. El Señor hizo todo esto, amén, para reconciliar consigo mismo todas las cosas. ¿Cuál es el mensaje de la predicación de la iglesia? Es la predicación de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús, amén, estamos predicando el evangelio de la reconciliación, porque dice que Él reconcilió consigo mismo todas las cosas. El plan de Dios, amén, el plan original desde el huerto del Edén de su creación, es que tú y yo vivamos en relación eterna con Él. Pero el pecado alejó al hombre y a la mujer de la presencia de Dios, pero Jesucristo, por medio de su sacrificio, reconcilió consigo mismo todas las cosas. Y por eso te digo, si andas enojado con Dios, reconciliarte con Dios. Aquí el apóstol, escribiendo este pasaje que acabamos de desarrollar en este día, amén, el propósito que Dios tiene a través de esto es que el nombre de Jesús sea exaltado. Por eso dice humillación, exaltación de Dios.
Y dice la palabra de Dios que la manera de exaltar el nombre de Dios es declarando su nombre. Amén. Y se declara en este momento en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Aún en el infierno. Amén. Y la iglesia a veces no entiende el poder que habita en medio de ella, porque dice que las puertas del mismo infierno no pueden prevalecer inmóviles ante la presencia de hijos de Dios que tienen como autoridad el nombre de Jesucristo. Así que en esta noche, ¿qué problema puede ser tan poderoso que el nombre de Jesús no lo pueda quitar? ¿Qué enfermedad o situación? Nada. Se le ha dado un nombre que sobre todo, sobre tu problema, tu necesidad, tus conflictos, sobre todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos aquí nosotros que tener algo como una advertencia en nuestra vida. Y es de llamar, amén, tengamos cuidado de llamar a Jesús Señor, si Él realmente no es tu Señor. Amén. Dice que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Ahora, muchas veces las personas utilizan de forma muy llana, muy descuidada el nombre de Jesús y le dicen porque Jesús es mi Señor. ¿Realmente Jesús es tu Señor? Paz de Cristo. Amén. O estoy predicando en una iglesia equivocada. ¿Realmente Jesús es tu Señor? Amén. Gloria a Dios, porque si estás inseguro, hermano, pues entonces ten cuidado, porque ese Cristo viene hoy. Amén, estás en peligro. Tienes que mostrarle al mundo, y Satanás también tiene que saberlo, que Jesucristo es nuestro Señor. Ahora, hay que tener cuidado si Él todavía no es el Señor de nuestra vida. Amén. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es importantísimo que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Amén. Lo que Jesús mismo le mencionó a algunas personas. Amén. Y cuando dijo que muchos le van a decir Señor, Señor, y algunos le van a decir incluso en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y realizamos milagros en tu nombre. El poder está en el nombre del Señor. Pero ¿es Jesús el Señor de tu vida? Tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que estar dictando, gobernando tus acciones. Tienes que pensar como Jesús y tienes que dejar que el Señor sea el que tome control de tu vida. Porque dice la palabra que muchos le dicen Señor, Señor, pero Jesús realmente no es el Señor de ellos. Pero yo estoy seguro que Jesús es mi Señor. Dice, muchos dirán, profetizamos, echamos fuera demonios y realizamos milagros en tu nombre. Sin embargo, dice ahí en el libro de San Mateo que Él responderá, no os conocí. Amén. Jesús les habló a aquellas personas que estaban cerca de Él, que no habían entregado su vida a Jesús. No era Jesús el Señor de sus vidas. Y si en esta noche hay alguien aquí que todavía no le entregó su corazón a Jesús, es mejor que tú lo recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y que el nombre del Señor Jesús pueda ser invocado sobre tus pecados, sobre tu vida. Para que si Cristo viene, amén, y tú salgas a su encuentro, le digas, Señor, aquí estoy. Amén, hijo, vente conmigo, nos vamos. Amén, ya esta tierra no da para más que guerra, que hambre, que pestilencia, que aquí, que más allá. Pero dice la palabra que el peligro está en que aunque muchos le llaman Señor, cuando venga el Señor, amén, le va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no han vivido conforme a la mente, al accionar de lo que el Señor ha pedido, como en el caso de lo que nos pide a nosotros que llevemos su palabra a las personas. Tenemos que asegurarnos que Jesús sea nuestro Salvador. Amén. Yo estoy seguro. Amén. ¿Saben por qué? Bueno, porque reconozco su sacrificio en la cruz.
Reconozco que su sangre que fue derramada me ha limpiado todos mis pecados. Que me bauticé en el nombre de Jesucristo. Que recibí el Espíritu Santo del Señor. Y estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Todo lo que hago no es buscando mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me eligió. Y por eso que cuando clamo al Señor, dice, claman los justos y Dios oye. Porque Él es quien dicta nuestras obras, nuestro accionar. Pero tienes que tener seguridad que Jesucristo sea tu Señor. Amén. Aleluya. Que sea tu Salvador. Amén. Y ya para terminar, si ya has entregado tu vida a Cristo, ya has bautizado en el nombre de Jesús. Amén. El primer consejo que damos es quizás para alguna persona que todavía no le rindió su corazón a Jesús y dice Jesús es mi Señor, pero su vida, su accionar no acompaña lo que la palabra del Señor. Ahora nos preguntamos nosotros los que ya decimos, no, Jesús es el Señor de mi vida. Amén. Yo le sirvo, amén, ya le entregué mi corazón. Dice a los cristianos, aquellos que ya sentimos que somos hijos de Dios, también nos llama a nosotros a tener cuidado, porque el Señor, aunque ya nos salvó, perdonó nuestros pecados, no quedó todo allí. Amén. La vida cristiana consiste en acciones basados en la fe de hacer la tarea y la obra que el Señor nos ha llamado. Y por eso dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, con esto terminamos, capítulo 6, versículo 46. En el nombre de Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La manera, amén, recordemos, Jesús no es religión, es un estilo de vida. Yo vine al culto para que Dios me hable y que yo salga de este lugar y haga lo que Dios me diga. Amén. Así que cada vez que Dios te hable, no te enojes. Amén. Da gracias al Señor Jesús porque me hablaste. No digas si sabía de esto no venía al culto. No, justamente Dios te estaba esperando porque te ama, quiere bendecirte, librarte, darte la salvación. Y dice que a los cristianos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿No te ha estado pidiendo Dios algo que tú hagas? Aquellos que no entregaron su vida a Cristo, ¿no te ha estado pidiendo el Señor que lo recibas como tu único y suficiente Salvador? Y a los que ya estamos en Cristo, no nos pide cosas bien seguido. A mí me tiene de aquí para allá, gracias Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Venir al culto a escuchar la palabra del Señor es hermoso. A mí me gustaría estar sentado de ese lado y que alguien estuviera predicando aquí. Amén. Pero Dios también me habla a mí. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dios no nos trae a su casa para entretenernos. Él nos trae para darnos consejos, para que lleguemos a ser como Él, que pensemos como Él y nuestro accionar sea con humildad, con amabilidad, con gentileza, todo lo que Jesús tenía. Y dice, lo indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre el que edifica una casa. Amén. El que viene a la presencia de Dios, recibe la palabra. Amén. Y la hace. Dios lo considera semejante a un hombre. Amén. Que hace, que edifica una casa. Amén. Dice que nosotros como altares estamos siendo edificadas, como piedras vivas, estamos siendo edificados para la gloria de Dios. Pero dice que el que hace la palabra de Dios, aquel que Jesús es su Señor, es semejante a un hombre que fue a edificar una casa y cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Amén. Hay mucha predicación, hay mucho, amén, cristiandad en el mundo, pero sus edificaciones no han cavado en profundidad y no han puesto sus bases sobre la verdadera roca, el cual es Cristo.
Esta iglesia está fundada en Cristo. Puede venir persecución, puede venir lo que venga, pero esta iglesia se va a permanecer firme, porque ha sido edificada sobre la roca. Así quiere verte Dios. Venga lo que venga, tienes que mantenerte firme en Cristo. Pero para eso, Él tiene que ser tu Señor. Cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así como Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, eso mismo Dios le ha dado a la iglesia. Nos ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, al cual se tiene que doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él, amén, y subsisten por Él. En esta noche estamos predicando a Jesucristo. Así como Él en su humillación y exaltación nos da también a nosotros a la hora de buscar el beneficio. No buscamos el nuestro, sino del otro. Al lugar de tratar al otro, amén, lo tratamos con mayor estima que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido del Señor. La gente te va a llamar loco, la gente te va a llamar tonto, amén. ¿Por qué tenés que ayudar? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Lo hago, amén, porque Jesucristo me enseñó. Pónganse de pie. Amén. Se nos ha sido dado un nombre que sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús, amén, se tiene que doblar todo. Y tiene que postrarse delante del Señor. Como se nos ha sido dado a nosotros el nombre de Jesús, como iglesia, hoy Dios me pide que yo ore por ti. Amén. Y que invoquemos el nombre de Jesús sobre tu necesidad, porque Él ha sido exaltado sobre todas las cosas. Dios va a hacer milagros. Dios va a traer sanidad. Dios va a libertar a alguien, pero la palabra del Señor dice, amén, que para que eso suceda, el nombre del Señor tiene que ser invocado y Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Vamos a orar. Sea cual sea tu enfermedad, tu problema, la situación que estás viviendo, el Señor está sobre todo. Él tiene poder, amén, para darte soluciones. Yo quiero orar por ti, los ministros vamos a orar por ti en esta noche. Pero tienes que hacer un acto de fe y creer, amén, que así como Dios se humilló a lo sumo por ti y por mí, amén, luego fue exaltado. No te vayas a tu casa como llegaste, no te vayas llevando esa dificultad o ese problema, amén. De los que estamos aquí, amén, ninguno te vamos a criticar. Amén. No fuimos llamados a eso, sino a orar los unos por los otros. Amén. Sea cual sea tu necesidad, ven a Jesús. Él, amén, quiere darte esa salida, esa bendición, y no sientas como que te estás humillando, aunque sí lo estás haciendo. Pero no a mí, no a la gente, sino a Dios.